Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, siervos, siervas, amigos, amigas, hermanos de Cristo Salva, a los que nos ven cada sábado. Una vez más, bienvenidos, Señor te bendiga, feliz sábado. Y estamos gozosos porque estamos transmitiendo una vez más para la gloria y honra del Señor, para poder exponer la palabra en reflexión. De esta manera vamos a hacer lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo cada principio de reflexión, es darle la bienvenida al invitado especial, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque para ellos es la gloria, aleluya. Como sabemos, somos usados como un vaso para su gloria y honra. De esta manera vamos a orar. Señor amado, gracias te doy en esta tarde. Bienvenido seas a este momento, Señor, en el tiempo de reflexión, porque estás con nosotros y siempre estás con nosotros, cada momento, cada día. Gracias porque me has dado vida, nos has dado salud, nos has dado entendimiento, has puesto palabra para tu pueblo esta semana, como cada semana, Señor. Gracias, Señor, porque no siendo yo mereciente de esto, porque soy pecador, te ha complacido que yo lo haga. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por mis pecados. Borra nuestros pecados, borra mis pecados, para estar limpios en aquel día cuando la trompeta suene y en este momento que estamos ante tu pueblo. Espíritu Santo, que seas tú el que hables, que seas tú el que lleves el control, que lo que salga de mi boca sea tuya, Espíritu Santo, lo que tú me pongas no de hombre, porque la gloria es solamente para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Es tiempo de reflexión. Con Miguel Monterroso. Un espacio de bendición que edificará tu vida. Bienvenidos. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de reflexión. Feliz sábado, Dios te bendiga. Muy contentos porque el Señor nos ha dado una vez más la oportunidad de estar ante su pueblo para poder llevar su palabra, aleluya. Sabemos que el Señor nos usa de diferentes maneras en la iglesia, o predicando, o de misioneros, o como dice mi pastora, que sea limpiando los baños de la iglesia, pero gloria a Dios porque nos usa. Y eso es bonito porque aparte que servimos, también llevamos la palabra del Señor a toda persona que la necesita, a toda persona que necesita escuchar: Dios te ama. Hemos hablado sobre que no tenemos que ser un estudioso de la palabra para llevar la palabra de salvación. Con un simple Dios te ama y Dios está contigo, con unas palabras tan pequeñas así, han habido corazones que han sido tocados en los momentos más duros de sus vidas, porque no sabemos qué es lo que está pasando cada persona. Una tribulación, ya sea un dolor o muchas cosas más. Pero cuando muchas veces llegamos y le hablamos del Señor, eso cambia las vidas. Pero no es uno, sino que es la palabra del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo, aleluya. Entonces, esta semana, el título de la semana que el Señor nos ha regalado, como van a ver atrás de mí en un segundo, se llama Nicodemo, ¿qué te falta? Nicodemo, ¿qué te falta? El título de hoy es un título que cuando lo estábamos exponiendo y lo estaba leyendo, y yo me puse un momento a pensar: Señor, ¿por qué? ¿Qué te falta? Y conforme a la manera, no a Dios, perdón, a mí, ¿verdad? Pero al tema, ¿qué es lo que nos falta? Llegaron muchas cosas a mi mente de qué es lo que nos falta. Porque muchos piensan que tener riquezas es todo en la vida, pero hay cosas que faltan. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de Nicodemos.
Si no sabemos quién es Nicodemo, lo vamos a aprender en el día de hoy, en este tiempo de reflexión. Aleluya. Bueno, entonces, ¿quién fue Nicodemo? Bueno, él era un fariseo y principal entre los religiosos en ese tiempo. Hemos dicho muchas veces que una persona farisea era de un partido religioso conservador del judaísmo. Son personas que eran estudiadas en lo que es la palabra del Señor. Entonces, un fariseo es una persona que ha sido preparada para poder, en aquel tiempo, llevar la palabra del Señor del Antiguo Testamento. Entonces, eso era Nicodemo. Nicodemo no era un pescador, no era de madera o tal vez de otro tipo de trabajo. El trabajo de él era fariseo, es saber las escrituras que se usaban en aquel tiempo. En otras palabras, una persona de estudio alto en el judaísmo y era principal entre ellos. Eso nos dice que era uno de los líderes entre ellos en esos tiempos. Entonces, no solamente él era fariseo, sino que era uno de los más grandes líderes en aquel tiempo. En el tiempo, cuando el Señor Jesucristo, él estaba vivo en la tierra en ese momento, en cuerpo. Entonces, esta persona, aparte de ser estudioso en la palabra, tenía una posición alta con los demás fariseos. Él era miembro del Sanedrín. Pero hermano Miguel, ¿qué es Sanedrín? Bueno, la palabra Sanedrín significa, Sanedrín es de hecho la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretado y aplicado por el Torá, la ley sagrada del judaísmo. En otras palabras, en aquellos días las personas no lo llevaban a la corte como ahora con un juez. En aquellos días el Sanedrín era un grupo de personas como de corte que eran estudiosos y juzgaban según ellos, según la ley del Torá, que en aquel tiempo es la que se usaba para juzgar a aquellos que llevaban ante ellos por cualquier disputa o problema. Entonces, esto es lo que eran, donde ellos trabajaban, en un Sanedrín. El nombre de Nicodemos es griego y significa conquistador de pueblo. El nombre de él significa que es conquistador de pueblo. Él fue estudiante, después fue maestro, interpretador de la ley y terminó siendo uno de los líderes de los fariseos más grandes. En otras palabras, muy bien estudiado en el Antiguo Testamento. Podemos pensar que él era un hombre de mucho dinero, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante, porque la palabra del Señor sí nos dice, no que él tenía mucho dinero, pero se sabe por la palabra que vamos a leer despuesito que sí tenía dinero. Una persona de posición alta, de dinero, ¿verdad? Entonces, Nicodemos es conocido por su encuentro con Jesús por la noche cuando le preguntó cómo podría entrar una persona al reino de Dios. Y segundo, según las escrituras, en Juan 7, del 50 al 52, donde él se presenta protestando contra los demás sacerdotes que eran sacerdotes y fariseos que querían arrestar a Jesús en ese tiempo. Y de último, se menciona por última vez en San Juan 19, donde se le encuentra cuando ayudó al entierro de Jesús al lado de José de Arimatea, preparando el cuerpo de Jesús para ser puesto en aquella tumba. Entonces, ya tenemos una idea mejor de quién es Nicodemos. Para aquellos que no lo conocíamos, ahora ya sabemos quién es Nicodemo. Así es, gloria a Dios. Entonces, de esta manera vamos a exponer el por qué el tema Nicodemos, qué es lo que te falta. Porque si al leer esta escritura,
al leer el título, él era una persona muy estudiada, de mucho dinero, de alta posición, pero algo le faltaba. Eso es donde viene la reflexión a nuestra vida en este momento, que vamos a aprender que él tenía todo, pero le faltaba algo. Le faltaba lo más importante. Entonces, así es como llegó el tema de hoy, Nicodemo, ¿qué es lo que te falta? Y de ahí vamos a hablarnos en reflexión a nosotros qué es lo que nos falta, o qué les falta, o qué nos faltaba. Entonces, la primera lectura bíblica se encuentra en Juan del 3 al 1, Juan 3 del 1 al 3. Juan 3 del 1 al 3. Vamos a usar la Reina Valera y también la Nueva Versión Internacional simultáneamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que saben de estas citas bíblicas en la Reina Valera, como yo me sé unas, pero también me gusta usar la Nueva Versión Internacional para tener más al día, se puede decir, en otras palabras, lo que dice la Reina Valera. Entonces, es más actualizada, aleluya. Entonces, Juan 3, del 1 al 3, dice de esta manera: la palabra de Dios se expone y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Y como ya sabemos, Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vamos a parar un segundito, porque quiero señalar, aleluya, que aquí podemos ver que él sabe que está diciendo que nadie ha podido hacer estas señales como las tú. Entonces, él estaba sabedor de las señales o de las cosas que el Señor Jesucristo hablaba y hacía, o se puede también interpretar que él las vio él mismo. No lo sé, pero sí da un pequeño, una pequeña señal ahí que él sí estaba consciente de las maravillas que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Continuamos en el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue en la Reina Valera. Ahora vamos a leer el mismo texto, pero en la Nueva Versión Internacional, que dice casi igual, solo que unas palabras cambiadas. Entonces dice, en la Nueva Versión Internacional, la misma lectura bíblica: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De verdad te aseguro que quien que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Bendito el nombre del Señor y su palabra, aleluya. Entonces, ya habiendo tenido una foto más clara de quién era Nicodemo en ese tiempo, y habiendo leído esta porción de la Biblia, podemos decir que él tenía una necesidad. Cuando Jesucristo le dijo Nicodemo a él que necesitaba nacer de nuevo, él no lo entendió en ese momento, porque no lo estaba viendo espiritualmente, él lo estaba viendo humanamente. Nicodemo era un fariseo, un hombre intelectual, pero él sabía que le faltaba algo, aleluya. Él no pudo entender en ese momento que el Señor le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo. Y hemos hablado esto de muchas veces, pero las personas que nos ven por primera vez y no son amigos que nos ven por primera vez, el nacer de nuevo significa aceptar a Cristo como único suficiente Salvador, dejando atrás al hombre viejo. Entonces, él no entendía
a pesar de todo su conocimiento que él tenía sobre el Torán y las palabras y las que él era de alta estudio, no pudo entender. ¿Por qué? Porque él estaba más entendido en lo que él leía. Pero espiritualmente, él no estaba conectado en las cosas de Dios. Es por eso que él no pudo entender en ese momento lo que le estaba exponiendo al Señor, de volver a nacer de nuevo. Cuando mucha gente le decimos lo mismo, que tienen que nacer de nuevo, ellos piensan, pero ¿cómo si eso será la reencarnación? Como sabemos en la palabra de Dios, no menciona nada de reencarnación. Eso nos dice que no la va a haber. Pero la reencarnación que él tenía que haber para él en ese momento aceptado era dejar de ser fariseo, de seguir al Señor, escuchar sus palabras y cambiar su manera de ser. Vamos a ver más adelante de otras cosas, de por qué él no estaba en las cosas espirituales, sino nada más en las cosas de enseñada o leída. Porque muchos por ahí dicen, yo necesito ver para creer, o necesito escuchar para creer, necesito tocar para creer. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también, después que resucitó, se le presentó a los apóstoles, y uno de ellos les dijo, necesito saber si es Él, y Él le dijo, toca, y lo tocó en su herida. Entonces, Él tenía que, si no sabes de quién hablo, te invito a que leas la Biblia, para que, amado amigo, o vayas a la iglesia para que aprendas quién fue. No te lo digo porque quiero que lo investigues y que te metas en la palabra del Señor. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Ok? Pero continuamos. Entonces, la siguiente lectura bíblica va en Juan 19, de 38 al 39 en la Reina Valera. Juan 19, 38 a 39. Entonces ya vimos que la primera necesidad de Nicodemo era espiritual. Porque él no tenía salvación, porque no había aceptado a Cristo como su único, el Hijo de Dios. Él sabía que venía de parte de Dios, pero no le dijo, eres hijo de Dios. Él le dice, eres maestro, que viene de Dios. Entonces ahí estamos entendiendo, porque todavía no había muerto Jesucristo, pero entendemos que él no lo miraba como el Hijo de Dios. Él lo miraba como un maestro más, o profeta. Entonces continuamos con la lectura bíblica que dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarle el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Ok, entonces, aquí en esta parte de la Biblia ya falleció Jesús, vino José de Arimatea, vino a pedir a Pilato que le entregase el cuerpo de Jesús para él poder entregarlo, pero lo hacía escondido porque tenía temor de los fariseos y de las personas que estaban en contra de Jesús. Pero lo interesante es que aquí también aparece Nicodemo. Y al final de la lectura bíblica miramos donde dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Esto inmediatamente nos recuerda, aquí podemos ver que él era un hombre de mucho dinero. Pero ¿cómo está eso, hermano Miguel? Bueno, vamos a regresar un poquito sin buscar la lectura bíblica, pero vamos a recordarnos que María, que derramó una libra del perfume que ella tenía, que era muy caro,
que era muy caro, porque nomás podía comprar uno, porque era tan carísimo, solo tenía uno. Ese perfume ella lo abrió y lo puso en los pies de Jesús para limpiar sus pies. Entonces, y era extremadamente caro este perfume. Entonces la palabra aquí nos enseña que Nicodemos trajo 100 libras. Cuando María nomás pudo obtener uno porque era demasiado caro, Nicodemos trajo 100 libras de lo mismo que María tenía uno. Entonces, este versículo nos enseña que él era un hombre de mucho dinero. Como ya habíamos hablado brevemente al principio, tenía dinero, pero él sabía que le faltaba algo, aleluya. Entonces aprendemos algo, por eso que cuando la Biblia es tan linda que cuando la comenzamos a estudiarla y a aprenderla, nos damos cuenta que cómo es que de María una libra, aquí a Nicodemos 100, tanto que trajo. Entonces podemos ver que Nicodemos tenía dinero, porque si él pudo traer 100 libras y María nada más podía tener una porque ella sabíamos que no tenía mucho dinero. Fue cuando, si recordamos también, que a Judas se enojó porque él quería que mejor se vendiese ese perfume, que era muy caro, lo dijo él, Judas, para mejor venderlo, pero era para que él te agarrara su dinerito, porque él era ladrón. Entonces podemos ver una cosa nueva que tal vez no sabíamos, pero hoy lo aprendimos, que Nicodemos, por medio de la Biblia, nos está diciendo que era un hombre de dinero. Por ahí, en una predicación que yo estaba escuchando y me dio mucha risa, el predicador decía, bueno, este Nicodemos, me imagino que tenía el camello de último año. Como ahora que decimos que tenemos el carro de último año, entonces él hizo un pequeño chiste de decir, a mí se me hace que Nicodemos tenía el camello del último año. Y se me hizo muy chistoso lo que dijo, ¿verdad? Entonces, él tenía dinero, tenía sabiduría, pero sabía que le faltaba algo, aleluya. Seguimos con la lectura bíblica en Juan 3:1, en la Reina Valera. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal. Ahora vamos a saltarnos a la próxima lectura bíblica porque vamos a ponerla toda junta. Juan 7:45 al 50. Juan 7:45 al 50 en la Nueva Versión Internacional, que dice: los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaban. ¿Se puede saber por qué no lo han entendido? Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había oído a ver a Jesús, les interpeló. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Bueno, Nicodemo era un hombre de influencia porque él era no solamente fariseo, pero podemos ver que él podía influenciar a otras personas. Él estaba diciendo que están engañados porque cómo es que una persona que habla de esta manera ellos no la han podido entender. O sea que él estaba captando de la sabiduría del Señor Jesucristo. Nicodemo era, aparte de ser de influencia, pero porque cuando una persona en ese tiempo se decía ser un principal, como la palabra nos estaba enseñando, ahí con lo que acabamos de leer, que él era un principal entre ellos, esto significa que él era una persona de alta posición, alta. O sea que era estudioso,
era fariseo, era un líder, pero aparte de eso, él era una de las posiciones más altas porque dice principal. O sea que él era uno de los, se puede decir, casi presidente, como el vicepresidente, se puede decir, que estaba muy arriba. Entonces, podemos ver que él tenía dinero, tenía un estatus alto en aquel tiempo, un estatus alto en aquel tiempo, y también tenía mucha sabiduría, pero él sabía que le faltaba algo. Continuamos con Juan 3:10. En la Nueva Versión Internacional, Juan 3:10 dice: tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Wow. Le está diciendo, tú que eres un maestro, uno que sabe de las cosas, uno que sabe de la palabra, pero no has entendido estas cosas. Le dijo Jesús. Entonces, Nicodemos era un hombre religioso. ¿Por qué decimos que él era religioso? Porque él seguía el faraísmo, ¿verdad? Y él seguía eso y lo defendía. Entonces, él era un hombre de religión, porque él seguía la religión que él había estudiado, de las cosas que se le había dicho. Entonces, él la defendía como lo hacemos también nosotros. Pero él la defendía, pero él era religioso. ¿Por qué? Porque él no pudo entender lo que el Señor le decía, porque no abrió su oído espiritual a las cosas del Señor que le decía, a pesar que él entendía la palabra que se le había dicho. Pero al no tener el discernimiento del Espíritu Santo, o Señor Jesucristo, de Dios, aparte de que lo que le han dicho, tenía que abrir su corazón y sus oídos y su mente a lo que estaba diciendo Dios, para él, Jesucristo, para él captar lo que se le estaba diciendo. Entonces, él era una persona religiosa. Hay muchas personas que son muy religiosos hoy en día, pero sin Cristo en sus corazones, no tiene ninguna importancia. Una persona que se dicen ser muy religiosas, pero mientras no tengan a Cristo en su corazón, son más que religiosos. Personas que viven de invenciones de hombres, llenos de costumbres y tradiciones, pero vacíos en sus corazones, sin Cristo Jesús y sin salvación. Nicodemo fue religioso, pero él sabía que le faltaba algo. Nicodemo sabía que había algo especial en aquella persona que andaba predicando el Evangelio, que era nuestro Señor Jesucristo. Es posible que él vio y oyó de sus milagros, lo leímos al principio. Entonces, él que había hecho el Señor Jesucristo en aquel tiempo. Entonces, él sabía esto. Pero su religiosidad no permitió que él pudiese entender lo que estaba pasando y la necesidad que él tenía. Él sabía que tenía una necesidad. A pesar de tener todo lo que dijimos que él ya tenía, él sabía que le faltaba algo. Pero la religiosidad, por ser lo religioso que él era, no pudo alcanzar esa sabiduría más allá y más grande que lo que puede la religión. Muchas personas piensan que tienen todo lo necesario para vivir y por lo mismo piensan que ya saben todo de la Biblia. Muchos piensan que ya tienen todo que tener en este mundo. Tienen dinero, casas, carros, saben que tienen propiedades y tal vez pueden ser personas estudiosas en la Biblia. O pueden ser personas que conocen de la Biblia. O personas que han oído de la Biblia. Pero se dan cuenta, como Nicodemos, que les hace falta algo. Sentimos, cuando en nuestro ser sentimos que nos falta algo. Sentimos que algo falta, algo que no puede llenarse con comida, o con agua, o con cosas materiales. La persona, cuando
no está completa, sentimos que nos hace falta algo, como Nicodemos. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemos en aquella noche y le dijo algo que él no entendió, pero cambió espiritualmente la vida de Nicodemo. Esto se encuentra en Juan 3:3. Juan 3:3, en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera, que dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En la Reina Valera dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para los que tenemos el Espíritu Santo, y le damos gracias al Señor por eso, porque somos redimidos y aceptamos a Cristo como único y verdadero Salvador, podemos ver y entender que esto es lo que Él sabía que necesitaba. Él sabía que había un vacío espiritual en su vida, que no se podía haber llenado con enseñanzas, religión, con dinero o con toda la sabiduría que él tenía. Él sabía que necesitaba algo que él no poseía. Pero gloria a Dios que tú y yo, que aceptamos a Cristo como único Salvador, ya nos sentimos completos, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero Nicodemo, como para muchas personas, esta porción de la Biblia no la han podido entender. Yo no sé qué religión o qué opinión de la Biblia puedan tener allá afuera en el mundo. Pero aquí el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó al tercer día, diciendo a este maestro de la ley que él tenía que nacer de nuevo, como muchos tienen que nacer de nuevo. Hay muchos allá que no han entendido y que no entienden qué es nacer de nuevo. Y lo peor, no solamente que no saben qué es nacer de nuevo, pero no saben cómo nacer de nuevo. Son dos cosas, pero dos cosas que van unidas. Porque no saben cómo nacer de nuevo y no saben qué es nacer de nuevo. Hay muchos que piensan que porque son intelectuales de alta posición o porque creen que todo lo saben, ahí piensan que lo tienen todo. Aquí hay uno que, teniéndolo todo, tenía la necesidad espiritual. Como hay muchos que sienten esa necesidad espiritual, pero la ignoran con placeres del mundo. Así es. Hay muchos hoy en día que saben y sienten la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador, de vivir, que el Espíritu Santo viva en nuestra vida, que nos guíe del mal, que nos diga, que nos dejemos que Él nos diga, que lea la Biblia, ore al Padre, hincarse, que nos guíen las cosas del Señor. Y que hace muchos saben que necesitan algo en su vida, pero que es lo espiritual, lo más grande y lo mejor y lo único más grande en esta vida. Mas sin embargo, la quieren reemplazar con cosas pasajeras y temporarias de este mundo. Tal vez con un carro nuevo, una casa nueva, una novia nueva, yo no lo sé. Pero sí podemos entender que la necesidad de tener al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida no se puede reemplazar con nada, con nadie, nunca. Porque eso nos llena, eso nos hace sentir el gozo de Dios, nos hace sentir que en nuestro cuerpo, cuando sentimos como este momento, que siento escalofríos, porque sé que el Espíritu Santo cuando mora en uno, sientes aquella felicidad, sientes aquel placer, cuando sabes que Dios está contigo, cuando sabes que Jesucristo te amó y te ama y te amará por toda la eternidad, de tal manera que entregó su vida. Entonces Nicodemos podría haber tenido todo,
pero no tenía lo más importante, la salvación por Cristo Jesús, a decirle, ya no quiero ser de este mundo, quiero ser de Cristo. Quiero que se me llame cristiano, seguidor de Cristo. Quiero que me digan, ahí viene un hijo de Dios, ahí viene una hija del Señor. Porque portamos la armadura del Señor y se puede ver la diferencia, que ya no nos gusta lo que nos gustaba en el mundo. Cuando ponemos las cosas de Dios primero, antes que el mundo. En Juan 3:5 dice, en la Reina Valera, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso también Juan 3:5, nueva versión internacional, dice, yo te aseguro que en que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador es lo más importante de nuestras vidas. Dejar al hombre viejo, bautizarse en el agua, es cuando entramos en agua. Lo que tengo que aclarar es que cuando el bautismo es un requerimiento que el Señor nos pide a nosotros. ¿Por qué? Porque también recordemos de la gran misericordia del Señor Jesucristo. Cuando estuvo a punto de morir, uno de los ladrones le dijo, recuérdate de mí en tu reino. Él no fue bautizado, pero fue salvo por la misericordia de Jesucristo en ese momento. El bautismo es muy importante, porque cuando nos bautizamos, como le hemos dicho antes, cuando uno entra al agua, deja uno que el hombre viejo se quede ahí, y al salir del agua, nueva persona es, llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dejar el viejo hombre en el agua y dejar que muera esa vieja persona es un sentimiento tan lindo, tan puro y tan claro de nuestra vida. Ser una nueva persona, sentir la presencia del Espíritu Santo por primera vez en nuestras vidas. El peor concepto de la vida es pensar que al morir todos nos vamos a ir con el Señor y vivir en su reino. Eso lo hemos dicho varias veces. Pero no es así. Sabemos que no es así. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero, perdón, la cámara estaba meneándose. Ok, continuamos. Pero eso no es así, porque está claro que en este versículo, que si no nacen de nuevo, no pueden entrar. No lo digo yo, dice la palabra del Señor. Muchos piensan que porque no le hacen daño a nadie y se portan bien, tienen escuela y universidad, como le hemos dicho muchas veces, tienen muchas posesiones o mucho dinero, piensan que por eso irán al cielo. Lamentablemente, la Biblia dice lo contrario. Dice que no. Solo se entra al cielo por el sacrificio de Jesús en el Calvario. Entonces, a esas personas que dicen, lo tengo todo, tengo estudio. Aleluya. Pero Jesús les dice en este día, pero te falta algo. Aquellas personas que dicen, yo soy dadivoso y soy buena persona, Jesús les dice, pero te falta algo. Pero yo voy a la iglesia porque yo soy religioso, porque me gusta ir a escuchar y sentarme y a escuchar nada más, e irme a la casa. Jesucristo le dice, pero te falta algo. Pero yo soy de posición alta y muy acomodada y de mucha influencia. Pero Jesucristo dice, te falta algo. Nacer de nuevo y ser bautizado en agua. Recordemos que el que bautizo, como lo dijimos al principio, es una ordenanza de Dios. Tenemos que seguir todas sus ordenanzas y mandamientos de Dios.
A Nicodemo, con todas sus cosas, le faltaba nacer de nuevo. Entonces la pregunta que te dejo en el día de hoy, ¿será que te falta algo? ¿Será que nos falta algo? ¿O será que a alguien que conocemos le falta algo? ¿Qué es los que le hace falta al mundo? La palabra del Señor. Pero nosotros, ¿será que nos falta algo para llegar al reino del Señor? Gloria a Dios. Espero que de esta manera, hablando de Nicodemos, hemos entendido y aprendido que podemos tener todo en la vida. Podemos tener de las cosas más lujosas, pero sin haber aceptado a Cristo como único Salvador, sin bautizarse en agua, sin tener el Espíritu Santo en nuestra vida y tener a Dios como el único Dios, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, no veremos ni estaremos en su reino en aquel día. Gloria a Dios. Entonces, de esta manera vamos a pasar a las peticiones de hoy con mi padre Miguel Monterroso, Sr. Buenas tardes, hermanos. Las peticiones para el día de hoy son para hijo de Yuri Dontel, sanidad; Ana Durán, sanidad; Leticia Sáenz, sanidad; Carlos Girón, sanidad; Yanesi Morales, sanidad; Astrid Dayana Pérez Beltrán, trabajo y sanidad; Oscar Castro, sanidad; Wilson Tunches, sanidad; Irma y Lorena Monterroso, sanidad y petición especial. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Antes de orar para las peticiones, les voy a dar una de las maneras que el Señor me confirmó en la palabra de hoy. Y es por eso que es tan importante, amados, que entendamos que Dios es tan lindo. Porque como Nicodemos, que teniendo todo, le faltaba lo más importante: Jesucristo como único Salvador, por dejar atrás el mundo y seguir a Él. Esta semana en el trabajo llegó una persona y me tocó atenderla. Y mientras estaba atendiéndola, antes de atenderla, yo vi que venía caminando muy despacio, muy débilmente, estaba pálida y le costó llegar a la silla para que la comenzara a atender. En ese momento le preguntamos qué es lo que tenía y nos dio una lista de problemas médicos que ella tenía. Entonces, una de esas era que el cáncer, y ha peleado con el cáncer y le ha ganado el cáncer, y está muy débil por otras razones médicas. Entonces, en ese momento, cuando sabía que necesitaba un examen de electrocardiograma, cuando fuimos a la silla de hacerlo, donde nada más era ella y yo le dije que él iba a hacer ese examen. En ese momento, ella me dijo: me quiero morir. Entonces yo le dije: ¿pero por qué? Dice: porque he pasado por tantas cosas, he peleado tanto para vencer esto. Y yo le dije en ese momento: pero tienes a tu esposo y a tus hijos, si es que estás casada y tienes hijos, que necesitas pelear por ellos. Y entonces ella me dijo: lo he hecho por ellos, pero estoy tan cansada. En ese momento salió de mi corazón decirle: pídele a Dios ese milagro que tú buscas y dile que te lo dé a su tiempo perfecto. Y dile que si te va a sanar, que te sane 100%. Y si no, que acéptalo para que estés con Él en ese día en el reino, donde vas a tener un cuerpo nuevo, donde no vas a tener ni dolor, ni sufrimiento, por toda la eternidad. Esa persona casi lloraba en ese momento cuando yo le dije eso, porque ella me dijo: yo creo en eso, yo sé de eso, yo he confiado en eso, pero me siento débil. Entonces yo le dije en ese momento: podemos perderlo todo, pero en Dios lo tenemos todo. Y esa persona en ese momento me dijo: no sabes cuánto yo quería escuchar esa palabra de alguien que me dijera que Jesucristo me ama y que me espera.
En ese momento el Señor confirmó para mi vida lo que hablamos hoy en reflexión de Nicodemos. Yo no la conozco a ella, yo no sé qué es lo que tiene, yo no sé si es dinero, yo no sé cuántos hijos tenga, yo no sé su vida. Pero lo que sí sé, que en ese momento ella tenía una necesidad muy grande. Unas palabras pequeñas, pero con gran poder. Pídele a Jesucristo que te ayude, que te sane. Y si no, te espera una vida con Él a su lado por toda la eternidad. Yo no sé si era creyente, pero ella sabía de la palabra, porque ella me lo dijo. Y 3 veces antes que saliera de ese cuarto me dijo: gracias por la palabra, gracias por las fuerzas nuevas que había escuchado lo que me dijiste. Así me confirmó el Señor a mí en lo personal esto. Un testimonio, porque muchas veces pensamos que lo tenemos todo, pero en veces nos falta el valor de decir: yo no quiero más del mundo, que me falte todo en esta vida, pero que nunca me faltes tu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que las peticiones del día de hoy, las pasadas y futuras, van a ser dadas en el tiempo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Con fe, con amor hacia nuestro Dios, sabemos que así va a ser, con fe. Vamos a orar. Señor amado, te doy gracias una vez más por habernos permitido estar este sábado, como todos los sábados, enfrente de tu pueblo, para poder llevar aquella palabra necesidad, Señor. Como Nicodemos, que lo tenía todo, pero sabía que le faltaba algo, Señor. Sabía que le faltaba algo. Es por eso que le preguntó a nuestro Señor Jesucristo qué es lo que él necesitaba para ser salvo. Y el Señor se lo dijo: nacer de nuevo. Gracias, Señor, porque nosotros hemos nacido de nuevo, porque hemos entregado nuestra vida a ti, oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora hemos aceptado a Jesucristo como único suficiente Salvador. Has escrito, Señor Dios, nuestro nombre en aquel libro de la vida, y con fe y con amor yo sé que nuestro nombre está escrito allí y será leído, y nos dará un nuevo nombre especial preparado como regalo en aquel día. Señor Jesucristo, nunca podré yo darte gracias suficientes para haber hecho aquel sacrificio, donde hoy podemos ser salvos, porque hemos nacido de nuevo, aleluya, porque sé que hemos definitivamente, sin ninguna duda, confiado en ti, y sabemos que tú eres el único camino a nuestro Dios, donde tú estás sentado a la derecha de Él, abogando por nosotros, pecadores, para que en aquel día podamos entrar al reino de Dios. Con tus llagas que sufriste antes y por medio y en la cruz del Calvario, te pido que sanes cada petición que está expuesta, que llegue la sanidad a esas personas, a las que no fueron expuestas también, Señor. Espíritu Santo, gracias te doy porque me has usado una vez más como aquel vaso que tú usas, que me sigues llenando de tu aceite para poder hablar a tu pueblo del amor, de la grandeza que es tu palabra. Y por medio de ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en aquel día estaremos gozándonos ante tu presencia. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos presentado Es Tiempo de Reflexión con Miguel Monterroso. Te esperamos en una próxima edición. Escríbenos a través de nuestras redes sociales para oración y peticiones especiales. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Gracias, amado, por habernos sintonizado. Entonces podemos decir
como dicen en el comercial allá por ahí, me faltaba, porque ahora Cristo vive en mi vida, el Espíritu Santo vive en mí, y Dios poderoso, que es mi Dios, mi Padre celestial, mi Rey, está conmigo todo el tiempo, aleluya. Un mensaje rapidito. Su hermano en Cristo Jesús esta semana va a tener que pasar por unos estudios naturales que tengo que pasar, y por esta manera no vamos a poder transmitir la semana que viene tiempo de reflexión en vivo. Vamos a poner una reflexión de las primeras, las antigüitas, para poner en vivo. Si la quieren escuchar, te invito. Fue un inicio muy humilde, como lo seguimos siendo humildemente. Pero fue un inicio que con un teléfono se inició un sueño para alabar y glorificar el nombre del Señor. Eso será el otro sábado. Pero te doy gracias por haber sintonizado el día de hoy con nosotros, unirnos en un solo sentir para escuchar la palabra del Señor, cuando podemos decir con toda sinceridad que no nos falta nada, porque somos redimidos en Cristo Jesús, aleluya. Y no somos Nicodemos, sino que somos hijos de Dios, aleluya. Entonces, te espero en 2 sábados, una vez más, a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora de Las Vegas, en este tiempo de reflexión, con tu hermano Miguel Monterroso. Dios te bendiga. Hasta entonces.